Bienvenidos a Urban Backpack. Hoy viajamos al Barcelona y Mallorca de los años 90, dos destinos muy distintos pero igualmente fascinantes, llenos de historia, cultura y vida urbana que hoy apenas reconocemos. Antes de empezar, hay algo importante que recordar: en los años 90 la ciudad y la isla no se vivían ni se documentaban como hoy. No existían los teléfonos móviles con cámara, ni las redes sociales, ni la posibilidad de tomar cientos de fotos en segundos. Cada imagen debía ser planeada, cámaras analógicas, carretes limitados, revelado en días y la incertidumbre de si la foto había salido bien. Barcelona de los años 90 era una ciudad consolidándose tras los grandes eventos de los años 80, como los Juegos Olímpicos de 1992, que transformaron la ciudad y su costa, pero aún mantenía barrios con personalidad propia, mercados tradicionales y un ritmo urbano más pausado. Cada paseo por las Ramblas, el Born o el Eixample ofrecía encuentros con la historia y la vida cotidiana que hoy resultan difíciles de imaginar. Mallorca, por su parte, vivía un auge turístico creciente, con playas todavía más abiertas y menos masificadas que hoy, pueblos con tradiciones locales muy vivas y una combinación de turismo internacional y vida isleña que permitía experimentar la cultura balear de manera auténtica. Desde Palma hasta los pueblos del interior, la isla era un mosaico de historia, naturaleza y ocio que muchos visitantes de hoy desconocen. En este vídeo no solo recorreremos lugares icónicos, sino también formas de vivir y sentir la ciudad y la isla que ya no existen. Un viaje que nos permitirá entender cómo Barcelona y Mallorca han evolucionado, y qué rincones, calles y paisajes nos muestran la memoria de los años 90. Acompáñame en este recorrido por Barcelona y Mallorca en los años 90, donde cada calle, cada plaza y cada playa tienen su propia historia que contar. Nos situamos frente a la Sagrada Familia, uno de los símbolos más reconocibles de Barcelona y un proyecto monumental que ha marcado la historia arquitectónica de la ciudad. La construcción del templo comenzó en 1882 bajo el arquitecto Francisco de Paula del Villar, pero en 1883 Antoni Gaudí asumió la dirección, transformando el proyecto en la obra maestra que conocemos hoy, con un estilo único que combina modernismo catalán, gótico y elementos inspirados en la naturaleza. En los años 90, la Sagrada Familia estaba incompleta, como sigue hoy, pero con avances visibles en las fachadas del Nacimiento y de la Pasión. Las grúas eran una presencia constante, y el ritmo de construcción dependía de donaciones privadas y entradas de visitantes. La fachada del Nacimiento ya se podía contemplar en detalle, mostrando la minuciosidad de Gaudí en esculturas y simbolismo, mientras que la fachada de la Pasión aún estaba en proceso, con un estilo más geométrico y austero que comenzaba a tomar forma. Durante esa década, la zona alrededor del templo era mucho menos turística que hoy. Los barrios colindantes, como el Eixample, mostraban un carácter residencial, con comercio local, cafés de barrio y calles más tranquilas. Las visitas eran principalmente de personas interesadas en la arquitectura, estudiantes o turistas nacionales. El flujo internacional aún no alcanzaba la masificación actual. Un dato curioso de los años 90 es que la entrada a las torres era limitada y solo accesible en determinadas épocas, y las guías destacaban especialmente los símbolos y detalles arquitectónicos que Gaudí incorporó para representar la fe, la naturaleza y la historia de Cataluña. La Sagrada Familia de los años 90 refleja un Barcelona en transición, una ciudad moderna que conserva la vida de barrio y la historia urbana, mientras acoge una obra monumental que atraía admiración y estudio, pero todavía sin la escala turística global que alcanzaría en las décadas siguientes. Nos acercamos ahora a la Casa Milà, más conocida como La Pedrera, una de las obras más emblemáticas de Antoni Gaudí y del modernismo catalán. Construida entre 1906 y 1912, la Casa Milà se distingue por su fachada ondulada de piedra y balcones de hierro forjado, un diseño revolucionario que rompía con la arquitectura convencional de la época. En los años 90, el edificio aún conservaba su función residencial y de oficinas, aunque ya comenzaba a percibirse como un monumento histórico y cultural, atrayendo visitas de arquitectos, estudiantes y turistas interesados en el modernismo. En esa década, el acceso público estaba limitado al patio central y algunas exposiciones temporales, mientras que los apartamentos seguían habitados, lo que otorgaba al lugar un aire auténtico y cotidiano, distinto al recorrido turístico masivo que conocemos hoy. La terraza, con sus chimeneas escultóricas únicas, era uno de los puntos más apreciados,
aunque las visitas eran mucho menos frecuentes si se requería reserva o guía especializada. La Casa Milà de los años 90 refleja un Barcelona en el que la vida urbana y la arquitectura patrimonial convivían de manera más discreta, sin las multitudes de visitantes internacionales que hoy dominan el Passeig de Gràcia. Además, el barrio mantenía el comercio local, cafés y librerías de barrio, mostrando la vida cotidiana alrededor de uno de los iconos modernistas más importantes de la ciudad. Visitar la Pedrera en esa época significaba contemplar de cerca la genialidad de Gaudí y su capacidad de integrar arte, funcionalidad y naturaleza en un edificio, mientras se experimentaba un Barcelona más tranquilo y cercano, donde cada calle y edificio contaba una historia única. Nos detenemos ahora frente al edificio de Banca Catalana, un ejemplo destacado de la arquitectura contemporánea y corporativa de Barcelona a finales del siglo XX. Construido entre 1967 y 1970, este edificio se ubica en la Vía Laietana, una de las arterias más importantes del centro de Barcelona, y se convirtió en un símbolo del desarrollo financiero y económico de la ciudad. Su estilo moderno y funcional contrastaba con los edificios históricos del casco antiguo, mostrando la apuesta de Barcelona por integrar arquitectura contemporánea en un entorno urbano tradicional. Durante los años 90, la sede de Banca Catalana era un centro activo de operaciones financieras y comerciales, reflejando la importancia de Barcelona como ciudad de negocios y banca regional. La fachada, de líneas rectas y materiales como vidrio y acero, se percibía como un ejemplo de modernidad dentro de un contexto urbano que aún mantenía muchas construcciones clásicas y modernistas. En aquella época, la zona circundante combinaba oficinas, comercios y actividad peatonal moderada, ofreciendo un contraste entre el ritmo cotidiano del barrio y la monumentalidad histórica cercana, como la Catedral de Barcelona o el Palau de la Música. A diferencia de los edificios turísticos y patrimoniales, el edificio de Banca Catalana representaba la Barcelona funcional y económica de los años 90, un testigo de la transición de la ciudad hacia un modelo más moderno y global. Aunque hoy el edificio puede pasar desapercibido entre la arquitectura más reciente, en los años 90 era un referente del paisaje urbano corporativo y una señal de la Barcelona que se abría al mundo financiero, mientras coexistía con la tradición histórica y cultural del centro de la ciudad. Nos situamos ahora en la Plaza de España de Barcelona, frente a las icónicas torres venecianas, construidas como parte de la gran transformación urbana para la Exposición Internacional de 1929. Las torres venecianas, diseñadas por Ramón Reventós, se inspiran en el estilo de la Piazza San Marco de Venecia y marcan la entrada monumental a la avenida de la Reina María Cristina, eje que conecta la plaza con el Palau Nacional en Montjuïc. Con sus 47 metros de altura, servían como símbolos de bienvenida a la exposición, décadas después, como referencia visual de uno de los espacios más emblemáticos de Barcelona. En los años 90, las torres venecianas ya se consolidaban como punto de referencia urbano y turístico, pero con un ambiente muy distinto al actual. La Plaza de España mantenía un tráfico intenso, espacios peatonales amplios y menor presencia de turistas internacionales masivos. La zona se percibía como un cruce entre la monumentalidad histórica y la vida cotidiana de la ciudad, autobuses, tranvías y residentes que utilizaban la plaza para desplazarse o pasear. Un detalle interesante de esa época es que las torres, además de su valor arquitectónico, servían de marcador visual para eventos y manifestaciones, así como para conciertos y actividades culturales ocasionales en Montjuïc, especialmente durante los fines de semana. Desde allí se podía contemplar la perspectiva completa hacia la Fuente Mágica y el Palau Nacional, apreciando cómo Barcelona combinaba urbanismo monumental con espacios de ocio y cultura. Las torres venecianas de los años 90 reflejan un Barcelona que ya había consolidado su patrimonio histórico y monumental, pero donde la vida urbana aún mantenía un ritmo más pausado y cercano a los habitantes locales, sin la saturación turística que caracteriza la zona en la actualidad. Nos situamos ahora frente al Palau Nacional de Montjuïc, un edificio emblemático que corona la colina de Montjuïc y domina la Plaza de España y la Avenida de la Reina María Cristina en Barcelona. El Palau Nacional fue construido entre 1926 y 1929 para la Exposición Internacional de Barcelona, diseñado por los arquitectos Eugenio Zendoya y Enric Catà. Su estilo combina el neobarroco con referencias clásicas, y en su interior alberga colecciones de arte catalán y español que hoy forman parte del Museu Nacional de Art de Catalunya, MNAC. En los años 90, el Palau Nacional ya funcionaba como sede del MNAC, mostrando colecciones de pintura,
escultura y artes decorativas desde la Edad Media hasta el siglo XX. Las visitas se realizaban de manera organizada y las exposiciones temporales atraían tanto a turistas como a residentes interesados en la cultura catalana y española. Durante esa década, la colina de Montjuïc mantenía un carácter más tranquilo y menos masificado que hoy. La Plaza de España y los alrededores estaban activos, pero sin la concentración turística actual. Los jardines, escalinatas y fuentes que conectan el Palau con la Plaza de España ofrecían un espacio de paseo y contemplación para los barceloneses, así como un escenario para eventos culturales ocasionales. Un detalle interesante de los años 90 es que el Palau Nacional y la Fuente Mágica ya eran puntos centrales de festivales y celebraciones, especialmente durante el verano y fiestas locales, pero sin la organización turística intensiva que caracteriza los espectáculos nocturnos de hoy. Desde sus escalinatas se podía disfrutar de una vista panorámica de Barcelona, apreciando la combinación de patrimonio histórico, urbanismo monumental y paisaje urbano. El Palau Nacional de Montjuïc en los años 90 refleja un Barcelona que sabía integrar la monumentalidad con la vida cotidiana y la cultura, un espacio donde la historia, el arte y el urbanismo se percibían de manera directa, sin la saturación turística que llegaría con el cambio de milenio. Nos situamos ahora en la Plaza de España, uno de los espacios más emblemáticos y transitados de Barcelona, que conecta el casco urbano con la colina de Montjuïc. La plaza fue diseñada para la Exposición Internacional de 1929, como un gran eje monumental que uniera la ciudad con la zona de Montjuïc. En el centro de la plaza se alza una gran rotonda con fuentes y monumentos, mientras que en los laterales se encuentran las torres venecianas, que actúan como puerta simbólica hacia la avenida de la Reina María Cristina y el Palau Nacional. En los años 90, la Plaza de España era un punto de tránsito clave para barceloneses y visitantes, combinando tráfico rodado, transporte público y peatones. A diferencia de hoy, la zona mantenía un equilibrio entre monumentalidad y vida cotidiana, autobuses, tranvías y residentes que atravesaban la plaza para dirigirse a Montjuïc o al centro de la ciudad. Durante esa década, la plaza también era un punto de encuentro para eventos culturales y deportivos, como exposiciones al aire libre, ferias o actividades ocasionales relacionadas con Montjuïc. Las terrazas de cafés y restaurantes comenzaban a cobrar relevancia, pero aún sin la saturación turística que domina el área actualmente. Un detalle interesante de los años 90 es que desde la plaza se podía apreciar claramente la relación visual entre las torres venecianas, la Fuente Mágica y el Palau Nacional, una perspectiva urbana cuidadosamente planeada que reflejaba el objetivo de crear un eje monumental y cultural entre la ciudad y Montjuïc. La Plaza de España de los años 90 muestra un Barcelona que combinaba urbanismo monumental, vida ciudadana y cultura, un lugar de tránsito, paseo y observación que conservaba su valor histórico mientras se adaptaba a las necesidades cotidianas de la ciudad. Nos encontramos en el Poble Espanyol, uno de los espacios culturales más singulares de Barcelona, situado en la montaña de Montjuïc. El Poble Espanyol fue creado en 1929, con motivo de la Exposición Internacional de Barcelona, como un recorrido arquitectónico al aire libre que reproduce edificios, plazas y calles representativas de distintas regiones de España. No se concibió como un parque temático, sino como un espacio cultural y pedagógico donde mostrar la diversidad arquitectónica y artesanal del país. En los años 90, el Poble Espanyol mantenía un carácter claramente cultural y artesanal. Era un lugar frecuentado tanto por visitantes como por barceloneses, especialmente los fines de semana. Sus calles tranquilas, plazas interiores y patios permitían recorrer el recinto con calma, apreciando los detalles arquitectónicos y el ambiente casi de pueblo que se respiraba dentro del conjunto. Uno de los aspectos más característicos de esa época era la presencia activa de talleres artesanos. Ceramistas, vidrieros, joyeros y otros oficios tradicionales trabajaban de cara al público, lo que convertía la visita en una experiencia directa y didáctica. Este enfoque artesanal era uno de los grandes valores del Poble Espanyol en los años 90. Además de su función cultural, el recinto comenzaba a consolidarse como espacio para exposiciones, conciertos y eventos, aunque todavía de forma puntual y sin la programación intensiva que llegaría más adelante. Su ubicación, integrada en el conjunto monumental de Montjuïc, reforzaba su papel como complemento cultural de la Plaza de España, el Palau Nacional y la Fuente Mágica.
El Poble español en los años 90 representa una Barcelona que apostaba por la divulgación cultural y la tradición, ofreciendo un espacio donde arquitectura, artesanía y vida urbana convivían de forma natural, lejos de la lógica del turismo rápido y masivo que transformaría muchos espacios de la ciudad en décadas posteriores. Nos encontramos ahora frente al teleférico del Puerto de Barcelona, una de las infraestructuras más singulares del frente marítimo de la ciudad. El teleférico fue inaugurado en 1931, con el objetivo de conectar la montaña de Montjuïc con el puerto de Barcelona, salvando la distancia entre la ciudad y el mar mediante un sistema aéreo innovador para su época. Con sus torres metálicas y cabinas suspendidas, se convirtió rápidamente en un elemento icónico del skyline barcelonés. En los años 90, el teleférico del puerto ya era un símbolo histórico y visual, pero su funcionamiento no era tan constante ni turístico como en la actualidad. Durante buena parte de esa década, el servicio estuvo interrumpido o con actividad limitada, lo que hacía que muchos barceloneses lo percibieran más como una estructura patrimonial que como un medio de transporte en uso. Aún así, su presencia seguía marcando el paisaje del puerto. Las torres del teleférico ofrecían una referencia clara del vínculo entre Montjuïc, el Port Vell y la fachada marítima, una zona que en los años 90 estaba en plena transformación tras los Juegos Olímpicos de 1992. El entorno portuario combinaba áreas renovadas, espacios industriales todavía activos y nuevos paseos urbanos que comenzaban a redefinir la relación de Barcelona con el mar. Un detalle relevante de esa época es que el teleférico del puerto simbolizaba la memoria técnica e industrial de la ciudad, recordando una Barcelona portuaria y trabajadora, anterior a la gran reconversión turística del litoral. Su silueta metálica contrastaba con los nuevos edificios y espacios de ocio que surgían alrededor del puerto olímpico y el Mall de la Fusta. El teleférico del puerto de Barcelona en los años 90 representa una ciudad en transición, donde las grandes infraestructuras históricas convivían con la modernización urbana, manteniendo viva la conexión visual y simbólica entre la montaña, el puerto y el Mediterráneo. Desde el teleférico del puerto, la vista aérea de la Rambla en los años 90 ofrecía una perspectiva poco habitual de una de las arterias más emblemáticas de Barcelona. Desde lo alto, la Rambla se percibía como un eje verde y lineal que conectaba el centro histórico con el mar, desde Plaza de Cataluña hasta el Monumento a Colón. En los años 90, este paseo ya era un espacio central de la vida urbana, pero conservaba un equilibrio entre residentes, comerciantes, artistas callejeros y visitantes. Vista desde el aire, destacaba la estructura original del paseo, con su franja central arbolada y los edificios históricos a ambos lados, muchos de ellos con fachadas del siglo XVIII y XIX. Se apreciaban claramente puntos clave como el Gran Teatre del Liceu, el Mercado de la Boquería y las distintas ramblas temáticas, como la Rambla dels Estudis o la Rambla de Santa Mónica. En esa década, la Rambla seguía siendo un espacio de tránsito cotidiano, donde se mezclaban peatones, kioscos de prensa, floristerías y terrazas tradicionales. Desde el teleférico, la densidad humana se percibía como constante pero fluida, reflejando una ciudad viva y en movimiento. Un aspecto interesante de esta vista aérea es cómo la Rambla funcionaba como columna vertebral entre el casco antiguo y el frente marítimo, reforzando la conexión urbana con Port Vell, que en los años 90 comenzaba a integrarse plenamente en la ciudad tras su remodelación. Contemplar la Rambla desde el teleférico en los años 90 permitía entender su papel estructural y simbólico dentro de Barcelona, no solo como paseo icónico, sino como un espacio donde historia, vida cotidiana y transformación urbana se encontraban en un mismo trazado. Desde el teleférico del puerto, la vista de Port Vell en los años 90 ofrecía una lectura muy clara de la Barcelona en transformación. A vista aérea, Port Vell mostraba el contraste entre el puerto histórico y los nuevos espacios urbanos creados tras la remodelación vinculada a los Juegos Olímpicos de 1992. Desde las cabinas del teleférico se distinguían los muelles tradicionales, los amarres, las zonas de carga todavía activas y, al mismo tiempo, los nuevos paseos y edificios dedicados al ocio y la cultura. En esa década, el Mall de la Fusta aparecía como uno de los grandes ejes urbanos recuperados, conectando el casco antiguo con el puerto. También comenzaban a destacar el Mare Magnum y el Aquarium de Barcelona,
que desde el aire se percibían como elementos modernos insertados en una infraestructura portuaria con décadas de historia. La vista desde el teleférico permitía entender la escala real del puerto, algo difícil de apreciar a pie. Se observaba la convivencia entre embarcaciones tradicionales, ferries, yates y barcos de trabajo, reflejando un puerto que aún mantenía su función operativa junto a los nuevos usos urbanos. Otro aspecto relevante era la relación visual entre Montjuïc, Port Vell y el casco histórico, una conexión que durante los años 90 se reforzaba como símbolo de la nueva Barcelona marítima. Desde el aire, la ciudad se mostraba abierta al Mediterráneo, pero sin haber perdido por completo su identidad portuaria e industrial. Ver Port Vell desde el teleférico en los años 90 era contemplar una ciudad en plena transición, donde pasado y futuro convivían en un mismo paisaje, marcando uno de los cambios urbanos más significativos de la historia reciente de Barcelona. Desde una vista aérea, la playa de la Barceloneta y el puerto olímpico en los años 90 mostraban uno de los cambios urbanos más profundos de la historia reciente de Barcelona. Hasta finales de los años 80, esta franja litoral estaba marcada por infraestructuras industriales, vías ferroviarias y espacios portuarios, que separaban la ciudad del mar. La transformación llegó con los Juegos Olímpicos de 1992, cuando Barcelona recuperó su frente marítimo y lo integró plenamente en el tejido urbano. En los años 90, vista desde el aire, la playa de la Barceloneta aparecía como un gran espacio abierto, con arena recién regenerada, paseos marítimos amplios y una relación directa con los barrios colindantes. Era un lugar frecuentado tanto por residentes como por visitantes, especialmente durante los meses de verano, pero aún conservaba un fuerte carácter local. El puerto olímpico, inaugurado en 1991, se percibía desde el aire como un conjunto ordenado de dársenas, muelles y edificios de baja altura. Más allá de su función náutica, se había convertido en un nuevo polo de ocio y actividad urbana, con restaurantes, espacios culturales y zonas de paseo que redefinían la vida nocturna y social de la ciudad en los años 90. Un detalle relevante de esa época es cómo la vista aérea permitía entender la continuidad entre ciudad, playa y puerto, algo inexistente décadas atrás. La relación entre el mar, los nuevos espacios públicos y la trama urbana reflejaba el modelo de ciudad que Barcelona proyectaba internacionalmente tras 1992. La vista aérea de la Barceloneta y el puerto olímpico en los años 90 simboliza una Barcelona abierta al Mediterráneo, donde urbanismo, ocio y espacio público se integraron para crear uno de los frentes marítimos más reconocibles de Europa. Nos situamos ahora frente al monumento a Cristóbal Colón, uno de los hitos urbanos más reconocibles de Barcelona y punto de conexión entre la Rambla y el frente marítimo. El monumento fue inaugurado en 1888, con motivo de la Exposición Universal de Barcelona, y está dedicado al primer viaje de Cristóbal Colón a América. La obra combina una gran columna de hierro fundido de más de 50 metros de altura con una estatua en la cima, desde donde Colón señala simbólicamente hacia el mar. En los años 90, el monumento a Colón seguía siendo un punto de referencia urbano fundamental, tanto para barceloneses como para visitantes. La plaza que lo rodea, conocida como el Portal de la Pau, funcionaba como un espacio de transición entre el centro histórico y el puerto, con una actividad constante de peatones y tráfico portuario. Un aspecto poco conocido es que el monumento alberga en su interior un ascensor que permite acceder a un mirador situado bajo la estatua. En los años 90, este mirador ya ofrecía vistas privilegiadas de la Rambla, Port Vell y el litoral, aunque su uso era menos frecuente que en la actualidad. Durante esa década, el entorno del monumento reflejaba claramente la transformación del puerto, con el Mall de la Fusta y los nuevos espacios peatonales integrándose progresivamente en la vida urbana. Desde este punto se percibía el cambio en la relación de Barcelona con el mar, consolidada tras las reformas previas a 1992. El monumento a Colón en los años 90 simboliza una Barcelona que miraba al Mediterráneo, un hito histórico que, más allá de su valor conmemorativo, funcionaba como eje visual y urbano entre la ciudad histórica y su renovado frente marítimo. Nos encontramos ahora en el Maremagnum, uno de los símbolos más claros de la transformación de Port Vell durante los años 90. El Maremagnum fue inaugurado en 1995 como parte del gran proyecto de recuperación del Puerto Antiguo, iniciado con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992.
Su concepción respondía a una idea clave: abrir el puerto a la ciudad y convertirlo en un espacio accesible, peatonal y vinculado al ocio y la vida urbana. En los años 90, el Mare Magnum representaba una arquitectura moderna y claramente diferenciada del entorno histórico del puerto. Su estructura de líneas geométricas, pasarelas y grandes superficies acristaladas destacaba frente a los antiguos muelles y edificios portuarios, marcando un nuevo lenguaje urbano asociado a la Barcelona postolímpica. Un elemento fundamental del conjunto era la Rambla del Mar, una pasarela peatonal móvil que conectaba directamente la Rambla con el Mare Magnum. En los años 90, esta conexión simbolizaba de forma muy clara la nueva relación entre el centro histórico y el mar, permitiendo a peatones cruzar el puerto sin barreras físicas. El Mare Magnum albergaba comercios, restaurantes y espacios de ocio que atraían tanto a barceloneses como a visitantes. Durante esa década, el ambiente era especialmente activo los fines de semana y en verano, cuando el puerto se convertía en un lugar de paseo y encuentro, más que en un espacio exclusivamente turístico. El Mare Magnum de los años 90 refleja una Barcelona que apostaba por reutilizar su patrimonio portuario, integrando nuevas funciones urbanas sin borrar por completo la identidad marítima del lugar. Fue uno de los primeros ejemplos visibles de cómo la ciudad transformó infraestructuras industriales en espacios públicos vivos y accesibles. Nos encontramos ahora frente al Cap de Barcelona, también conocida como la Cabeza de Barcelona, una de las obras de arte público más reconocibles del frente marítimo de la ciudad. Esta escultura monumental fue creada por el artista estadounidense Roy Lichtenstein e inaugurada en 1992, con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona. La obra se sitúa junto a Port Vell, muy cerca del Mall de la Fusta, en un punto estratégico entre el casco histórico y el puerto. En los años 90, el Cap de Barcelona representaba una apuesta clara por integrar arte contemporáneo en el espacio público. Con sus formas geométricas, colores vivos y estética pop, la escultura contrastaba de manera deliberada con el entorno histórico y portuario que la rodeaba, generando un diálogo visual entre tradición y modernidad. Un aspecto especialmente interesante es que la obra no fue concebida solo como una escultura para ser observada, sino como un elemento urbano, integrado en el paseo y visible desde múltiples ángulos, tanto a pie como desde el mar o desde puntos elevados como el teleférico. Durante los años 90, esta escultura se convirtió rápidamente en un símbolo de la Barcelona olímpica, reflejando el espíritu de apertura cultural e internacionalización que la ciudad proyectaba tras 1992. Para muchos visitantes, era uno de los primeros contactos con el arte contemporáneo al aire libre en la ciudad. El Cap de Barcelona en los años 90 simboliza una ciudad que apostó por el arte como parte de su identidad urbana, utilizando el espacio público no solo como lugar de tránsito, sino como escenario cultural y artístico integrado en la vida cotidiana. Ante nosotros se alzan dos de los edificios más representativos del skyline contemporáneo de Barcelona, el Hotel Arts Barcelona y la Torre Mafre. Ambos rascacielos fueron inaugurados en 1992, como parte del gran proyecto de transformación urbana asociado a los Juegos Olímpicos de Barcelona, y marcaron un punto de inflexión en la relación de la ciudad con la arquitectura en altura y el frente marítimo. Con aproximadamente 154 metros de altura, se convirtieron durante años en los edificios más altos de Barcelona y en referencias visuales inmediatas del nuevo litoral urbano. Durante los años 90, el Hotel Arts y la Torre Mafre simbolizaban la Barcelona internacional y moderna que emergía tras los Juegos Olímpicos. Su ubicación junto al puerto olímpico y la playa de la Barceloneta reforzaba la imagen de una ciudad abierta al Mediterráneo, preparada para acoger turismo, eventos internacionales y actividad económica a gran escala. El Hotel Arts Barcelona, diseñado por el arquitecto Bruce Graham, con estructura del ingeniero Fazlur Khan, destacaba por su diseño contemporáneo, su fachada de acero y vidrio y su apuesta por el sector hotelero de alto nivel. Desde su inauguración, se convirtió en uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad, atrayendo visitantes internacionales y consolidando la proyección global de Barcelona en los años 90. La Torre Mafre, concebida como edificio de oficinas, representaba la consolidación de Barcelona como centro financiero y empresarial. Su presencia junto al litoral evidenciaba el cambio de uso de una zona históricamente industrial hacia un nuevo modelo urbano vinculado a los servicios, los negocios y la economía global.
Un aspecto clave de los años 90 es cómo ambos edificios redefinieron la percepción visual del litoral barcelonés. Desde el mar, desde el aire o desde puntos elevados de la ciudad. Las dos torres actuaban como hitos urbanos que señalaban el puerto olímpico y el inicio de una nueva etapa en la historia urbana de Barcelona. El Hotel Arts Barcelona y la Torre Mafre en los años 90 representan una ciudad que se proyecta al mundo, utilizando la arquitectura contemporánea como herramienta de transformación urbana, identidad visual y afirmación internacional tras décadas de desconexión con su frente marítimo. Nos situamos ahora frente a la Torre de les Aigües de la Catalana de Gas, un icono industrial del Eixample de Barcelona que mezcla historia, ingeniería y arquitectura urbana. La torre fue construida entre 1882 y 1883 como parte de la infraestructura de la empresa catalana de gas, destinada a garantizar el suministro de agua y gas a los barrios en expansión de Barcelona. Con su estructura de ladrillo visto y más de 30 metros de altura, se convirtió en un símbolo de la industrialización y modernización de la ciudad a finales del siglo XIX. En los años 90, la torre ya había perdido su función original, pero permanecía como referencia visual e histórica en el paisaje del Eixample. Aunque muchos residentes del barrio la conocían, su importancia histórica y arquitectónica era aún poco difundida entre visitantes, convirtiéndola en un verdadero tesoro urbano por descubrir. Un detalle interesante de esa época es que la torre se encontraba rodeada de edificios residenciales, lo que permitía ver cómo la ciudad había crecido alrededor de una infraestructura industrial sin eliminar su presencia. Desde la distancia, se percibía como un hito vertical que destacaba entre la trama regular del Eixample, recordando la Barcelona del siglo XIX y la evolución de sus servicios públicos. La Torre de les Aigües de la Catalana de Gas en los años 90 simboliza una Barcelona que conserva su memoria industrial dentro de la expansión urbana, un punto de encuentro entre pasado y presente donde arquitectura, ingeniería y ciudad conviven de manera silenciosa pero significativa. Nos situamos ahora frente a la Casa Batlló, una de las obras más emblemáticas de Antoni Gaudí y una de las joyas del modernismo catalán en el corazón del Passeig de Gràcia. La Casa Batlló fue reformada por Gaudí entre 1904 y 1906, sobre un edificio preexistente, por encargo del industrial Josep Batlló. La intervención transformó por completo la fachada y los espacios interiores, creando una obra singular caracterizada por formas orgánicas, líneas curvas, cerámica policromada y una concepción arquitectónica inspirada en la naturaleza y el simbolismo. En los años 90, la Casa Batlló aún no funcionaba como museo ni como espacio expositivo abierto al público de forma regular. El edificio se utilizaba principalmente como sede de oficinas y viviendas, y su visita interior era limitada, reservada a actos puntuales o visitas muy concretas. Esto hacía que, para muchos visitantes, la experiencia se centrara casi exclusivamente en la observación de su fachada. Durante esa década, el Passeig de Gràcia mantenía su carácter de avenida elegante y comercial, con comercios históricos, edificios modernistas y actividad local constante. La Casa Batlló destacaba claramente entre las fachadas del entorno, pero su presencia se integraba de manera natural en la vida cotidiana de la ciudad, sin el flujo masivo de visitantes que llegaría en décadas posteriores. Un detalle relevante es que, en los años 90, la Casa Batlló comenzaba a ser reconocida de forma creciente como patrimonio cultural de primer nivel, aunque todavía no había alcanzado la proyección internacional actual. Su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO llegaría en 2005, reforzando su valor universal. La Casa Batlló en los años 90 representa una Barcelona que convivía con su patrimonio modernista de forma cotidiana, donde obras maestras de Gaudí formaban parte del paisaje urbano diario, antes de convertirse en iconos culturales de alcance global. Nos detenemos ahora ante la réplica moderna del HMS Pickle, una embarcación histórica que durante los años 90 podía verse en el entorno de Port Vell, integrada en el nuevo paisaje marítimo de Barcelona. El HMS Pickle original fue un bergantín de la Marina Real Británica, botado a finales del siglo XVIII, conocido por haber sido el barco encargado de llevar a Inglaterra la noticia de la victoria británica en la batalla de Trafalgar en 1805. Su historia lo convirtió en una embarcación simbólica dentro de la tradición naval europea. La réplica moderna, construida siguiendo criterios históricos pero con técnicas contemporáneas,
Se utilizó con fines culturales, divulgativos y expositivos. En los años 90, su presencia en Barcelona encajaba con el nuevo papel de Port Vell como espacio abierto al público, donde convivían embarcaciones históricas, barcos escuela, yates y ferries. Durante esa década, este tipo de barcos no se concebían solo como piezas estáticas, sino como elementos vivos del puerto, utilizados para visitas, actividades educativas u eventos puntuales. La réplica del HMS Pickle aportaba una dimensión histórica y marítima que conectaba el puerto moderno con la tradición naval europea. Un aspecto relevante es que, en los años 90, Port Vell se consolidaba como un espacio donde la memoria marítima de Barcelona comenzaba a ponerse en valor. La presencia de embarcaciones históricas ayudaba a reforzar la identidad portuaria de la ciudad en un contexto de transformación urbana y apertura al mar. La réplica del HMS Pickle en la Barcelona de los años 90 simboliza una ciudad que recuperaba su relación histórica con el mar, integrando patrimonio naval, divulgación cultural y espacio público en un puerto que dejaba atrás su uso exclusivamente industrial. Nos detenemos ahora ante la réplica a escala real del submarino histórico Ictíneo II, una de las piezas más singulares de la historia científica y naval de Barcelona y de toda España. El Ictíneo II fue diseñado y construido por el ingeniero y científico catalán Narcís Monturiol, y votado en 1864. Se trata de uno de los submarinos más avanzados de su época y un hito mundial en la navegación submarina, ya que incorporaba innovaciones técnicas muy adelantadas para el siglo XIX. A diferencia de su predecesor, el Ictíneo I, el Ictíneo II estaba concebido para realizar inmersiones más largas y seguras. Utilizaba un sistema de propulsión mixta, combinando fuerza humana con un motor químico que, además de generar movimiento, producía oxígeno, permitiendo la respiración de la tripulación bajo el agua. Este concepto lo sitúa como uno de los primeros submarinos verdaderamente funcionales de la historia. La réplica a escala real, visible en el entorno portuario de Barcelona, permite comprender las dimensiones reales de la embarcación y la complejidad de su diseño. En los años 90, su presencia tenía un fuerte valor educativo y divulgativo, integrándose en el proceso de recuperación de la memoria marítima y científica de la ciudad. Durante esa década, en plena transformación de Port Vell, este tipo de elementos históricos ayudaban a conectar el nuevo puerto urbano con el pasado industrial, científico y marítimo de Barcelona. La réplica del Ictíneo II recordaba que la ciudad no solo había sido puerto comercial, sino también un centro de innovación tecnológica y pensamiento avanzado. La réplica del Ictíneo II en la Barcelona de los años 90 simboliza una ciudad que recupera y reivindica su patrimonio científico, integrándolo en el espacio público como parte de su identidad histórica y cultural. Nos encontramos ahora frente a El Aquarium de Barcelona, una de las instalaciones culturales y científicas más representativas de la transformación de Port Vell durante los años 90. El Aquarium de Barcelona fue inaugurado en 1995, como parte del proceso de renovación del puerto antiguo iniciado con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992. Su creación respondía a la voluntad de dotar a la ciudad de un gran centro de divulgación marina, vinculado al Mediterráneo y a la tradición marítima de Barcelona. En los años 90, el Aquarium se consolidó rápidamente como un espacio educativo y familiar, atrayendo tanto a visitantes como a residentes. Su elemento más destacado era, y sigue siendo, el Oceanario, uno de los mayores acuarios de Europa dedicados a especies mediterráneas, con un túnel transparente que permitía observar tiburones, rayas y grandes peces desde una perspectiva inmersiva. Durante esa década, el Aquarium representaba una forma novedosa de acercar la ciencia y el conocimiento del mar al público general. Las exposiciones estaban orientadas a la divulgación, explicando los ecosistemas marinos, la biodiversidad del Mediterráneo y la importancia de su conservación, en un momento en que este tipo de espacios comenzaban a ganar relevancia en las ciudades europeas. Un aspecto relevante de los años 90 es que el Aquarium formaba parte de un conjunto urbano más amplio junto al Mare Magnum, la Rambla del Mar y el Mall de España. Desde el punto de vista urbano, contribuía a convertir Port Vell en un espacio de paseo, aprendizaje y ocio, integrado en la vida cotidiana de la ciudad. El Aquarium de Barcelona en los años 90 simboliza una Barcelona que apostaba por la divulgación científica y la recuperación del frente marítimo,
utilizando el conocimiento y la educación como parte fundamental de su nueva identidad urbana junto al Mediterráneo. Nos situamos ahora en el Paseo Marítimo de la Barceloneta, uno de los espacios que mejor refleja la recuperación del litoral barcelonés durante los años 90. Hasta finales de los años 80, esta zona estaba separada de la ciudad por infraestructuras industriales, vías ferroviarias y espacios portuarios que dificultaban el acceso directo al mar. La transformación llegó con el proyecto urbano vinculado a los Juegos Olímpicos de 1992, que permitió abrir la ciudad al Mediterráneo y crear un paseo marítimo continuo y accesible. En los años 90, el Paseo Marítimo de la Barceloneta se consolidó como un espacio público clave, utilizado tanto por residentes como por visitantes. Era habitual ver a vecinos paseando, practicando deporte o simplemente sentados frente al mar, integrando el litoral en la vida cotidiana del barrio y del conjunto de la ciudad. El diseño del paseo, amplio y abierto, permitía una relación directa entre la playa y la trama urbana, algo completamente nuevo en la historia reciente de Barcelona. Desde aquí se apreciaba la continuidad del litoral hacia el puerto olímpico y el frente marítimo renovado, reforzando la idea de una ciudad conectada con su entorno natural. Un detalle relevante de esa década es que el paseo marítimo no se concebía solo como un espacio turístico, sino como un lugar de convivencia ciudadana, donde el ocio, el deporte y el descanso formaban parte del día a día de los barceloneses. Esta dimensión social fue clave para el éxito de la transformación urbana del litoral. El Paseo Marítimo de la Barceloneta en los años 90 representa una Barcelona que recupera su relación con el mar, integrando espacio público, paisaje y vida urbana en uno de los cambios más significativos de la ciudad contemporánea. Nos encontramos ahora en la playa de Sant Sebastià, una de las playas más antiguas y tradicionales de Barcelona, situada junto al barrio de la Barceloneta y muy próxima a Port Vell. A diferencia de otras playas creadas o profundamente transformadas a partir de los años 90, la playa de Sant Sebastià ya existía antes de la gran remodelación del litoral, aunque fue regenerada y ordenada en el marco de los proyectos urbanos vinculados a los Juegos Olímpicos de 1992. En los años 90, Sant Sebastià era una playa muy frecuentada por los barceloneses, especialmente por vecinos de la Barceloneta y del centro de la ciudad. Conservaba un ambiente claramente local, donde el uso cotidiano del espacio, baños de sol, paseos, natación y encuentros vecinales, formaba parte de la vida diaria. Un elemento característico de esta playa es la presencia de clubes sociales y deportivos históricos, como los clubes de natación, que desde principios del siglo XX habían utilizado este tramo de costa. En los años 90, estas instalaciones seguían teniendo un papel activo, reforzando el carácter tradicional y comunitario de la playa. Desde el punto de vista urbano, la playa de Sant Sebastià funcionaba como puerta de entrada al nuevo frente marítimo, conectando Port Vell con las playas más abiertas hacia el este. Su proximidad al paseo marítimo permitía una transición fluida entre ciudad y mar, consolidando la idea de un litoral accesible y plenamente integrado. La playa de Sant Sebastià en los años 90 representa una Barcelona que combina tradición y renovación, manteniendo el uso popular y vecinal de la playa mientras se adaptaba a un nuevo modelo urbano abierto al Mediterráneo. Nos situamos ahora frente al Arc de Triomf de Barcelona, uno de los monumentos más reconocibles de la ciudad y puerta simbólica de entrada al Parc de la Ciutadella. El Arc de Triomf fue construido como acceso principal a la Exposición Universal de 1888, y fue diseñado por el arquitecto Josep Vilaseca i Casanovas. A diferencia de otros arcos triunfales de carácter militar, este monumento tiene un significado civil y progresista, celebrando el desarrollo industrial, artístico y cultural de la Barcelona de finales del siglo XIX. En los años 90, el Arc de Triomf era un espacio de paso y encuentro ciudadano, integrado plenamente en la vida cotidiana de la ciudad. El paseo que lo conecta con el Parc de la Ciutadella se utilizaba de forma habitual para caminar, reunirse o practicar actividades al aire libre, manteniendo un ambiente local y urbano. Desde el punto de vista arquitectónico, el arco destacaba por su estilo neomudéjar, construido en ladrillo visto y decorado con relieves escultóricos que representan la industria, el comercio, la ciencia y el arte. En los años 90, estos detalles podían apreciarse con relativa calma, como parte del paisaje urbano habitual.
Un aspecto interesante de esa década es que el Arc de Triomphe funcionaba como transición entre l'Eixample y la Ciutat Vella, conectando dos realidades urbanas distintas. Su entorno combinaba tráfico moderado, zonas peatonales y espacios verdes, reflejando el equilibrio urbano previo a la intensificación turística posterior. El Arc de Triomphe de Barcelona en los años 90 representa una ciudad que integra su patrimonio histórico en el uso diario, un monumento que no solo conmemora un evento histórico, sino que forma parte activa de la vida urbana y social de Barcelona. Nos situamos ahora frente al icónico edificio que durante décadas albergó el Corte Inglés de Portal de El Ángel, situado en una de las calles comerciales más conocidas y transitadas del centro de Barcelona. Este inmueble tiene una historia que se remonta a 1926, cuando fue construido como Magatzems Jorba, por encargo de la familia Jorba y diseñado por el arquitecto Arnald Calvet i Peyronil. Surgió como uno de los grandes almacenes modernos y emblemáticos de la ciudad, y su estilo arquitectónico fue muy valorado desde el principio, destacando por una fachada clasicista elegante, ordenada y proporcionada, con detalles escultóricos y una presencia sólida en el paisaje urbano del Portal de El Ángel, en pleno corazón comercial de Barcelona. En la fachada principal, se podía leer la inscripción Labor Omnia Vincit, el trabajo todo lo vence, un relieve escultórico obra de Lluís Faulí, que aportaba al edificio un carácter simbólico además de estético, en consonancia con la idea de los grandes almacenes de principios del siglo XX como espacios no solo comerciales, sino también sociales y culturales. Magatzems Jorba no fue simplemente un comercio, fue pionero en muchos aspectos. Fue uno de los primeros edificios comerciales en España en instalar escaleras mecánicas, un avance tecnológico importante para la época, y contaba con ascensores, lucernarios y espacios amplios pensados para la mejor experiencia de compra de clientes. Durante los años 40 y 50, la terraza superior del edificio llegó a incluir elementos lúdicos, como terrazas de ocio para familias, espectáculos y hasta un pequeño zoológico en su momento, aunque estos usos desaparecieron con el tiempo y quedaron como anécdotas de la historia del lugar. En 1963, el edificio fue adquirido por Galerías Preciados, que lo gestionó como Jorba Preciados hasta la crisis de esa cadena comercial a principios de los años 90. Después, en 1995, el Corte Inglés compró el inmueble y, tras una remodelación adaptada a su modelo comercial, lo inauguró en 1998 como uno de sus centros urbanos, especializado en moda, deportes y artículos de consumo con una oferta amplia en varias plantas. En los años 90, mientras funcionaba como el Corte Inglés, el edificio era un punto de referencia no solo comercial sino también arquitectónico, integrando su fachada histórica con el flujo peatonal de Portal de El Ángel, calle que conectaba Plaza de Cataluña con la Catedral y que ya por entonces era una de las zonas con mayor densidad de tiendas de toda Barcelona. El edificio, con cerca de 18.000 metros cuadrados distribuidos en varias plantas, se ubicaba en una de las calles con precios de alquiler más altos de España y servía como complemento principal al centro de Plaza de Cataluña. El 31 de agosto de 2024, después de casi 3 décadas de actividad comercial bajo la marca El Corte Inglés, el establecimiento cerró definitivamente sus puertas. Esta decisión formó parte de una estrategia de la compañía para concentrar su oferta en centros más grandes y rentables, trasladando parte de la actividad al centro de Plaza de Cataluña. A partir de esa fecha, el edificio quedó cerrado y sin actividad comercial, interrumpiendo casi un siglo de funciones relacionadas con el comercio y los grandes almacenes en ese lugar. En la actualidad, tras la adquisición del inmueble por parte de la inmobiliaria Redevco Iberian Ventures junto con el fondo Ares Management, se ha iniciado un proyecto de reconversión para transformar el edificio en un espacio de uso mixto, con oficinas de última generación en las plantas superiores y zonas comerciales de primer nivel en las plantas bajas. Las obras están programadas para continuar en los próximos años, con previsión de apertura en torno a 2027, aunque la tramitación municipal ha sido exhaustiva dada la singularidad del edificio. Este edificio icónico representa décadas de historia comercial y arquitectónica en Barcelona, desde los pioneros Magatzems Jorba, con su modernidad técnica y su impacto social, pasando por Galerías Preciados y finalmente el Corte Inglés, hasta su transformación hacia un nuevo capítulo urbano con usos mixtos. Nos embarcamos ahora en el Catalunya L, un ferry rápido de la naviera Buquebus, para viajar desde Barcelona hasta Mallorca en los años 90,
una experiencia que marcó un momento histórico en las conexiones marítimas del Mediterráneo. A finales de la década de 1990, el transporte por mar entre la península y las islas era un sector dominado históricamente por la Compañía Transmediterránea, que realizaba el trayecto entre Barcelona y Palma de Mallorca con sus barcos convencionales. Sin embargo, en junio de 1998, la naviera Buquebus, de origen argentino-uruguayo, irrumpió en esta ruta con el catamarán de alta velocidad Catalunya L. Este servicio estaba pensado para ofrecer un trayecto mucho más rápido, aproximadamente 3 horas y media, frente a las 8 habituales de los ferries tradicionales. Su llegada rompió el monopolio existente en la línea y ofreció a los pasajeros una alternativa novedosa y más ágil. El Catalunya L fue uno de los buques más modernos de su época para este tipo de rutas y supuso una verdadera innovación tecnológica. Su casco estaba diseñado para alta velocidad y contaba con servicios a bordo pensados para el confort de los pasajeros, incluyendo salones amplios, zonas de descanso y cafetería. Desde cubierta, los viajeros podían contemplar el Mediterráneo abierto y disfrutar de vistas privilegiadas de la costa, integrando la travesía como parte de la experiencia turística. En junio de 1998, el barco realizó su viaje inaugural tras superar varios retrasos burocráticos relacionados con la bandera del buque, que inicialmente no había completado la documentación necesaria para operar bajo bandera española. Durante aquel verano, el Catalunya L ofreció una alternativa atractiva para quienes querían llegar a Mallorca evitando los ferries lentos o los vuelos, y se convirtió en un símbolo de Barcelona conectada con el Mediterráneo y con la isla Balear. Durante su operación, el Catalunya L realizó varias rotaciones diarias, buscando captar cuota de mercado frente a la competencia de Transmediterránea. La experiencia a bordo era recordada por muchos pasajeros como un espacio de socialización y disfrute, con familias, turistas y residentes compartiendo cubiertas, salones y cafetería, en un ambiente muy diferente al de los viajes actuales en avión o en ferries de alta velocidad modernos. No obstante, mantener la operación de una ruta de alta velocidad resultó ser un desafío económico importante. En septiembre de 1998, por ejemplo, uno de los patines del Catalunya L sufrió desperfectos al maniobrar en el puerto de Barcelona, obligando a suspender temporalmente algunos viajes para realizar reparaciones. Aunque no hubo heridos, el incidente puso de manifiesto los retos técnicos de operar un buque de estas características en condiciones exigentes. Finalmente, en septiembre del año 2000, Buquebus anunció la suspensión indefinida de su servicio entre Barcelona y Palma de Mallorca, citando como razones los elevados costes de operación, el fuerte consumo de combustible y la fuerte competencia de otros ferries rápidos. La empresa llegó a acuerdos con Transmediterránea para reubicar a los pasajeros con billetes pendientes y gestionó la liquidación de la plantilla que trabajaba en esa línea. Tras la retirada de Buquebus de la ruta regular Barcelona-Mallorca, la conexión marítima continuó operando bajo otras empresas y modelos de servicio, incluyendo los ferries convencionales y más adelante otras navieras que reforzaron los enlaces entre la península e islas, como Balearia y Transmediterránea, adaptándose al crecimiento del turismo y la movilidad interinsular. El viaje en el Catalunya L de Buquebus en los años 90 nos recuerda un momento audaz en la historia del transporte marítimo español, un intento por modernizar y acelerar las conexiones entre Barcelona y Mallorca que, aunque de corta duración, permanece en la memoria de quienes vivieron esos viajes como parte de la experiencia de descubrir la isla desde el mar. Nos ubicamos ahora en la playa de Peguera, en el suroeste de Mallorca, una de las playas que mejor representa la transformación costera de la isla durante la segunda mitad del siglo XX, y en particular, en los años 90. Peguera es una localidad balnearia dentro del municipio de Calvia, situada aproximadamente a 25 kilómetros de Palma de Mallorca, en la costa suroeste de la isla. Aunque hoy es conocida principalmente por su ambiente vacacional, su origen se remonta a un pueblo pesquero tradicional, donde los habitantes vivían de la pesca y de la extracción de la resina de pino, que en catalán se llama pega y dio nombre a la zona. La playa que recorremos ahora es parte de un conjunto de 3 arenales que constituyen el litoral de Peguera: Platja Palmira, Platja de Torà y Platja de la Romana. Estas playas están unidas por un paseo marítimo continuo que en los años 90 ya permitía caminar de una a otra, favoreciendo el paseo a lo largo del mar desde primera hora de la mañana hasta el atardecer.
La playa de Palmira, la más extensa del conjunto, destaca por su arena blanca y aguas tranquilas de poca profundidad, características que la convierten en un espacio especialmente apto para familias y para quienes buscan un baño más seguro. El litoral fue objeto de intervenciones humanas a lo largo de las décadas anteriores, con movimientos de arena y adecuación de escolleras para formar un arenal continuo y amplio que acogiera a los visitantes. En los años 90, Peguera ya se había consolidado como un centro turístico familiar, notablemente popular entre visitantes alemanes, que eran muchos de los turistas que elegían esta zona para sus vacaciones veraniegas. La transformación había comenzado décadas antes, a partir de los años 50 y 60, cuando se construyeron los primeros hoteles y apartamentos, pero fue en los 90 cuando el desarrollo del paseo marítimo y de servicios asociados, como alquiler de hamacas, sombrillas, accesos, duchas y actividades náuticas, alcanzó una escala claramente orientada al turismo masivo y de calidad. La playa de Torá y la playa de la Romana, más pequeñas, ofrecían ambientes complementarios. La de Torá era conocida por su perfil natural más recogido y ocasional presencia de olas que atraían a surfistas fuera de temporada alta, y la de la Romana, más cercana al límite de la urbanización, proporcionaba espacios algo más tranquilos y fáciles de acceder tanto a pie como en coche. En conjunto, estas playas formaban en los años 90 un litoral muy valorado por su belleza y por la convivencia entre naturaleza y ocio urbano. A diferencia de otros destinos que se saturaban de infraestructuras hoteleras en primera línea, Peguera conservaba un carácter más recogido, con pinos integrándose en el paisaje urbano y una relación directa entre la playa y el paseo que invitaba a largas caminatas frente al Mediterráneo. La playa de Peguera de los años 90 representa una Mallorca que combina tradición y modernidad, donde el turismo de sol y playa se desarrolla sin perder por completo la memoria del pueblo pesquero que fue. Aquí, la arena y el mar siguen siendo el eje principal de la experiencia isleña, mientras el paseo y los servicios crecen en torno a ellos para hacer de esta costa un destino atractivo durante casi toda la temporada estival. Ahora nos trasladamos a la Playa Grande Portbou, una de las playas más singulares del extremo norte de la Costa Brava, en el municipio de Portbou, en la provincia de Girona, muy cerca de la frontera con Francia. Esta playa ofrece un contraste geográfico y emocional notable respecto a las playas mallorquinas que acabamos de ver, pero igualmente representa una forma de vida costera que conservaba muchas particularidades durante los años 90. Portbou es un pueblo de origen pesquero y ferroviario, situado en un enclave de paso natural entre España y Francia, donde el mar Mediterráneo se encuentra con los Pirineos. Su ubicación hizo que, durante gran parte del siglo XX, la vida del pueblo estuviera vinculada tanto al ferrocarril internacional, con la línea que conecta Barcelona con París atravesando el túnel de Pertús, como a la pesca local y al pequeño comercio. La Playa Grande Portbou es un arenal de tamaño mediano formado por grava y piedras redondeadas más que por arena fina, característica típica de muchas calas y playas de la Costa Brava. En los años 90, esta playa era un espacio muy frecuentado por residentes de la zona y veraneantes que buscaban un ambiente más tranquilo y natural que el que ofrecían los centros turísticos más masificados. El acceso a la Playa Gran, en esa época, constaba de senderos y escaleras que bajaban desde el casco urbano, rodeados de vegetación mediterránea y acantilados de piedra. Su configuración hacía que la playa tuviera una sensación de refugio íntimo, muy distinta de los extensos arenales urbanos. La presencia de pequeñas embarcaciones de pesca y los amarres tradicionales completaban un paisaje típicamente mediterráneo que combinaba uso local y visitas estivales más selectivas. Durante los años 90, la playa contaba con servicios básicos en el paseo cercano, chiringuitos sencillos, duchas y zonas de descanso, pero no tenía la infraestructura turística masiva que se desarrolló en otras áreas de la Costa Brava. Esto permitía que el espacio mantuviera un carácter natural y pausado, donde quienes llegaban lo hacían buscando mar, paisaje y tranquilidad antes que ocio comercial intensivo. Un dato relevante de la Playa Grande Portbou es su conexión visual con el horizonte franco-español, ofreciendo una sensación de paisaje abierto que atraía a quienes hacían el viaje desde Girona o Barcelona en tren o coche para pasar el día junto al mar. La playa, el puerto y el casco urbano quedaban literalmente enmarcados entre montaña y mar, reflejando cómo la geografía influía en la identidad y uso de este espacio costero. La Playa Grande Portbou de los años 90 representa una forma de vivir la costa mediterránea que combina tradición pesquera, paisaje natural y uso veraniego moderado.
mostrando cómo en el extremo norte de la Costa Brava ciertas playas mantenían un equilibrio entre su uso local cotidiano y su atractivo para visitantes que buscaban un contacto más directo con la naturaleza y la historia del territorio. Hoy hemos viajado al Mediterráneo de los años 90 y hemos visto cómo las ciudades y playas tenían un ritmo distinto, donde la vida cotidiana, la arquitectura y la naturaleza se combinaban sin la prisa del mundo digital de hoy. Cada lugar conserva su memoria y nos muestra cómo el pasado construyó lo que conocemos ahora. Gracias por acompañarme, hasta la próxima aventura.